Bueno, pues seguimos el estudio de nuestra serie Cómo agradar a Dios. Después de aquellas 3 peticiones que agradan a Dios. ¿Cuántos hicieron esas peticiones a Dios esta semana? ¿Sí le pidieron a Dios que probara sus vidas? Porque esas eran las peticiones, ¿no? A ver, ¿cuál era la primera? Examíname, oh Dios, y luego pruébame, y luego guíame. ¿Cuál de las 3 le pidieron a Dios? Estoy seguro que le pidieron más el último, porque es la más suave. Ahora yo quiero decirle algo. Cuando usted le diga al Señor, pruébame, no se formule una manera como Dios va a probarle. Deje que Dios lo pruebe a usted como Él quiera, porque Él no nos va a probar como nosotros pensamos. Él nos va a probar como necesitamos ser probados, en las áreas que necesitamos trabajar, con situaciones que necesitamos que cambiar, y Él nos va a hablar, nos va a examinar, nos va a exponer a su palabra y bueno, esperamos salir bien librados de ese examen. Hoy vamos a aprender la lección número 11 con el título de La fe que agrada a Dios. ¿Cómo se llama la lección de hoy? A ver, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted tiene fe? ¿Sí? ¿Cómo sabe que tiene fe? Porque está aquí primero. Ahora, ¿esa fe que usted tiene agrada a Dios? Esta mañana eso es lo que queremos aprender, porque todo el mundo tiene fe. ¿Sí? Todo el mundo tiene fe. Pero ¿esa fe agradará a Dios? Hablamos del mundo, pero hablemos de la iglesia. También nosotros tenemos fe, ¿no? Pero ¿esa fe nuestra agrada al Señor? ¿Es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida? Entonces hoy queremos aprender Hebreos capítulo 11, que ya alguna vez estudiamos esos versículos. Vamos al versículo 6 de Hebreos 11, 6 y 7. Dice la palabra de Dios: pero sin fe, ¿qué dice? Es bien fácil agradar a Dios. ¿Qué dice? Imposible. ¿Qué es imposible? Que no se puede. Imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo saber si estamos agradando a Dios o no lo estamos haciendo? La única manera de enterarnos, de saber y de conocer es a través de la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios. Es el único medio que nos dejó también el Señor para saber, porque precisamente la palabra es que se va revelando a nosotros para mostrarnos lo que le agrada y lo que no le agrada al Señor. Usted y ya sabemos y aprendimos que la fe se puede ver y se nota cuando usted está haciendo el esfuerzo de agradar a Dios. A ver, usted mismo examínese esta mañana. Usted tiene en esta iglesia congregándose algunos ya por 5 años,
desde que iniciamos esta obra, algunos escasos meses, apenas este año. Cheque tantito su vida espiritual, cómo ha transcurrido en ese tiempo, y trate de identificar la fe que usted tenía en aquel tiempo y la fe que hoy tiene. ¿Es la misma? ¿Ha tenido cambios? ¿Ha crecido? ¿Permanece igual? ¿Cómo es su fe ahora? ¿Ha cambiado o la fe sigue igual? Creo que con lo que hemos aprendido de la palabra de Dios en este tiempo, nuestra fe debe estar avanzando y no puede estar estancada, porque hemos sido expuestos a la palabra de Dios y hemos encontrado que hay áreas en nuestra vida que necesitamos tratar, porque no están del todo marchando correctamente. Y es ahí donde Dios nos empieza a mostrar que nuestra fe necesita avanzar también, que necesita crecer. Igual cuando usted no está esforzándose, también se nota cuando no está avanzando en su fe. Cuando usted escucha a una persona, a un cristiano, platicar de cosas espirituales, usted puede notar si la persona está avanzando en su crecimiento, si está avanzando en su fe o se ha estancado. Se nota. La conversación en la familia, en los hermanos o con los hermanos, incluso en la escuela, en el trabajo. Esa conversación se nota cuando usted está avanzando en el camino de la fe. Fíjense que a Dios le agrada mucho la fe de sus hijos. Cuando los hijos le creen a Dios, es como cuando el hijo le cree a su papá y no duda de él. Se acerca creyendo que a papá le va a dar lo que le pide. Así nuestro Dios también se agrada cuando sus hijos se acercan con fe. Amén. Esa fe real, esa fe viva, esa fe que puede hacerse visible, porque la fe necesita ser visible. Si no es visible, entonces no sabemos si es real o no es real. Y por eso necesitamos tener una fe que se pueda ver. ¿Recuerda usted aquellos hombres que hicieron un agujero en el techo para bajar a un paralítico donde estaba Jesús? No pudieron entrar por la puerta. Hicieron un agujero y metieron. Cuando Jesús ve a esa persona descender, dice que al ver la fe de ellos, ¿de quiénes? De sus amigos, y seguramente también del que venía descendiendo, al ver la fe de ellos. La fe es visible, la fe debe mostrarse, y la fe que es real es la que se hace visible, la que se muestra. Entonces, la fe es indispensable para agradar a Dios, porque el versículo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no es posible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? Ya todos conocemos el versículo 1 de ese mismo capítulo 11 de Hebreos, y dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo en la Nueva Traducción Viviente dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Esa es la fe. Esa es la fe. Aquí hay dos palabras claves. La primera es certeza y convicción.
La palabra certeza significa o quiere decir algo que no falla, algo que siempre llega en el momento. También significa conocimiento claro de algo. Habla de una gran seguridad, como cuando también alguien deja una prenda como garantía. Tienes la seguridad de algo porque tienes las pruebas de que así va a suceder. Por ejemplo, si tú no pagas el recibo de la luz de tu casa, ¿qué te va a pasar? Es que te van a cortar la luz. ¿Cómo lo sabes? Porque ya te ha pasado alguna vez o conoces a alguien que ya le pasó alguna vez y tú sabes que te puede pasar si no pagas esa luz. Habla de la seguridad plena de algo que va a suceder. En toda la Biblia, la fe se define como un estado de seguridad, pero basado en afirmaciones divinas. O sea, basado en la palabra de Dios. Basado en la palabra de Dios que nos inspira confianza, porque Dios lo dijo. Por ejemplo, Dios le dijo a Jacob: yo estaré contigo. Y Jacob tenía la certeza de que allí estaba él. Cuando trabajó 21 años en la casa de su tío, 7 por Lea y 7 por Raquel y 7 por el ganado, seguía teniendo fe que Dios estaría con él. Y cuando él decide regresar, ciertamente tenía miedo de su hermano Esaú. Pues recuerden que él había salido huyendo de su casa porque le había robado la bendición a su hermano y él buscaba para matarlo. Pasaron los años y él decide regresar. Él recordó las palabras de Dios. Le dije: yo te llevaré, pero yo te regresaré otra vez. Y él tuvo fe en esa palabra y se puso en acción, se puso en camino de regreso a casa. Efectivamente, su hermano Esaú se enteró de su regreso y fue a encontrarlo en el campo. Imagínense la emoción en Jacob de ver a su hermano otra vez después de unos 25 años. ¿Cómo reaccionaría? Pero él seguía creyendo lo que Dios le había dicho. Esa es la fe real, la fe que es visible porque nos pone en acción. Dios le dice a Jeremías: clama a mí. ¿Y qué? Y yo te responderé. Dios dijo. Es muy importante el primer paso que Dios hace para que nosotros tengamos oportunidad de mostrar la fe. Dios primero dice la palabra y nosotros actuamos en consecuencia. Clama a mí y yo te responderé. Y Jeremías sabía que Dios respondía y clamaba a Dios. Y Dios efectivamente le respondía. La palabra convicción, hay otra palabra en Salmo número 23 que también todos conocen. ¿Cómo dice el versículo 1? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y David creyó esta palabra en fe. Y aunque él fue perseguido por Saúl, perseguido por su hijo Absalón, y pasaron innumerables cosas en su familia, él estaba seguro que nada le iba a faltar porque Jehová es su pastor. Es algo que a nosotros nos hace falta también, tener esa fe para cualquier situación que pasamos. Sabemos que Él está con nosotros. Como Jeremías, creer que cuando yo clamo a Dios, Él me va a responder.
¿Cuántas veces nos acercamos a Dios en oración? Pues en alguna manera conociendo la promesa de que Él va a responder, pero a la vez la duda de, ¿y si me oirá el Señor? ¿Y si me irá a responder? Y más cuando Dios guarda silencio y no dice nada. Tú dices, siento como que Dios ya no me oye. O como que yo no siento ese gozo de acercarme a Dios. ¿Será que Dios ya no está conmigo? Empieza la duda, empieza la batalla. Y ahí es donde la fe tiene que hacerse presente. No, la palabra de Dios me dice que si yo clamo, Él me va a responder. La palabra de Dios dice y me ha prometido que Él estará conmigo siempre. Y yo creo que Él está conmigo. O sea, necesitamos declarar la palabra para establecer la fe. Dios ya lo dijo. Ahora nosotros tenemos que responder a esa palabra. La otra palabra clave en el versículo 1 de Hebreos 11 es la palabra convicción. Y la palabra convicción quiere decir conocimiento pleno y completo. Y van muy de la mano con la palabra certeza o seguridad. Y habla de que nadie nos va a hacer cambiar de opinión. O sea, estoy plenamente convencido que así será y nada me va a cambiar de parecer. Es como ese árbol que profundiza esa raíz y tronco muy profundo en el suelo. Cuando viene la tormenta, el árbol se mueve ciertamente, pero esa raíz profunda ahí lo mantiene firme. Puede el árbol quedar inclinado por el viento, y usted ha visto que es muy común cuando un ciclón pasa por aquí, los árboles quedan todos chuecos, pero su raíz sigue allí. ¿Sabe qué ha pasado en esa tormenta cuando el árbol se va para allá y para acá y cierta manera las raíces parece que truenan, la tierra misma se abre, se agrieta donde el árbol aprovecha para profundizar más sus raíces? ¿Qué es lo que hace la tormenta o las tempestades en nuestra vida? Nos permiten profundizar nuestra fe, amacizar, afirmar. Entonces la tormenta nos fue de bendición. Posiblemente sentimos que quedamos de lado, casi cayéndonos, pero ahí estamos, nos enderezamos y seguimos el camino. ¿Qué fue lo que nos ayudó? La fe genuina, la fe real. La última frase del versículo 1 de Hebreos 11 dice, de lo que no se ve, la convicción de lo que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve. Y aquí es donde nosotros se nos complica, porque es una seguridad en algo que no se ve, que no hay pruebas físicas tangibles. La fe es el elemento que hace que lo invisible sea real y sea visible. Cada uno de los personajes de Hebreos 11, que ya estudiamos en su momento, algo que los identifica es que ellos tenían convicción de algo que no podían ver. Estaban totalmente convencidos de algo que ellos no veían. Ellos hacían algo que no podían entender. Seguían a alguien que no podían ver. Y la fe llega a un punto en que es irracional para la mente natural, para la mente del mundo. Pero esa fe que es visible y que para el mundo es irracional, para los hijos de Dios es lo más natural. Para los hijos de Dios esa fe es normal. Entonces la fe se basa en pruebas que no se ven,
Pero aunque las pruebas no se vean, no quiere decir que no las haya. La Biblia está llena de esas pruebas que son invisibles y que se necesita fe para creerlas. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituidos el universo. ¿Quién estuvo cuando Dios formó el universo? Nadie. ¿Y por qué sabemos que Dios lo hizo? Aquí dice, por la fe, no es por el razonamiento, es por la fe que entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. A eso se le llama fe. Fe. Amén. La fe que agrada a Dios es una fe en equilibrio, porque hay dos extremos de la fe. Y el primer extremo de la fe es aquella que todo quiere comprobar con sus ojos o con el tacto. Y tú le dices de un Dios y te dice, a ver, muéstrame a Dios. Tú le hablas del infierno y te dice, muéstrame el infierno para poder creer. Es un extremo de la fe que exige que pueda ser vista y ser tocada. Y esas personas dicen creer en Dios, pero no obedecen nada, porque necesitan fe para creer. Este es un extremo de la fe. Y el otro extremo está como en aquella persona que está en la ventana del 5º piso queriéndose aventar, creyendo que puede volar. ¿Cómo crees tú de esa fe? Está la persona en su ventana en el 5º piso diciendo, yo puedo volar, yo puedo volar. ¿Quién me decía ayer? Si usted se acuerda, creyendo que podía volar. Esa es otra fe de nuestro extremo. Es un autoengaño que los ha llevado a perder su familia, su trabajo, porque les hacen creer que Dios te va a respaldar en ese negocio que estás por empezar, sin siquiera tú ponerlo en las manos de Dios, sin siquiera saber que este es el plan de Dios. La verdadera fe tiene sustento en la palabra de Dios y tiene base en la voluntad y en la soberanía de Dios. La fe tiene sustento en la palabra de Dios y tiene base en la voluntad y soberanía de Dios. Vamos a mirar un pasaje en el libro de Lucas y en el capítulo 5, versículos 12 y 13. Lucas 5, 12 y 13. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Aquí hay un hombre que entiende la fe basado en la soberanía y en la voluntad de Dios. No va y le exige a Jesús, sáname, yo sé que tú has sanado a mucha gente. Yo sé que tú conoces mi problema y mi necesidad y te exijo que ahora mismo me sanes.
como se atreve el hombre hoy a retar a Dios y exigirle que haga y cumpla los caprichos. Este hombre le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Esa es la fe que agrada a Dios, la que se acerca creyendo en la soberanía y en la voluntad de Dios. No el que quiere imponerle a Dios un proyecto, un plan, y le exige que lo bendiga, y le exige que lo respalde en esa empresa que va a iniciar. Si quieres, dijo este hombre, puedes limpiarme. Y dice la Escritura que Jesús, mirándolo, extendió su mano y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra le soltó. Amén. Esa es la fe que agrada a Dios. Al inicio yo preguntaba que si tenemos fe. La mayoría dijo que sí. Ahora, esa fe que tú tienes es como la de este hombre que agrada a Dios, que entiende que la fe tiene que estar basada en la soberanía y en la voluntad de Dios. Eso es lo importante que necesitamos ver nosotros para no estar creyendo en un engaño. Este hombre sabía que vendría un Mesías. Este hombre había visto a lo mejor a otras personas ser sanadas por él, pero confió en su soberanía y en su voluntad. Y cuando tuvo la oportunidad de estar frente a él, dice que se postró su rostro en tierra y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Qué actitud, ¿verdad? De reconocer primero quién es Jesús, de quién es Dios, y con humildad decirle, Señor, si quieres. Él sabía que puede, pero le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuál era el sustento de este leproso? La voluntad y la soberanía de Dios. Él sabía que si no lo quería sanar, él estaba de acuerdo. No iba a exigirle que lo sanara. Él entendía que si Dios quería, podía hacerlo. Y por eso le dice, si quieres, puedes sanarme. ¿Y qué le dijo Jesús? Dice, quiero, sé limpio. Esa es la fe que agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Si no somos capaces de poner en obra esa fe en el trabajo, en la escuela, en nuestro diario vivir, en nuestra familia, cuando hay problemas, no podemos agradar a Dios. Todas las circunstancias que cada uno pasa en la vida diaria son las mejores oportunidades para accionar la fe. Es el momento de hacerla crecer, de hacerla más fuerte. Esos son los mejores momentos de agradar a Dios con una fe real. Fe es el poder de Dios a nuestra disposición para los momentos difíciles. ¿Recuerdan cuando estudiamos la fe de Abel? Dijimos, o la palabra dice, que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que su hermano Caín. Abel creyó en algo que no podía ver y Dios se agradó de su ofrenda. Su sacrificio tenía fundamento porque hablaba de un Mesías, de un cordero que sería sacrificado un día. Hebreos 11:6 dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay.
crea que es real. Y que no solo es real, sino que es galardonador de los que le buscan. Fíjense, Dios premia a los que le buscan. ¿Con qué los premia? Con hacerse presente. ¿Con qué los premia? Con responder sus oraciones, ¿verdad? Pero hay que buscarle, hay que clamarle. Él va a hacerse presente. Y cuando Él se hace presente, las cosas cambian. Tú puedes percibir su presencia cuando de corazón estás buscando, y tú puedes ver cómo Él en su presencia te abraza, te habla y te hace sentir pleno, confiado, seguro. Tus temores se van, tus dudas se apaciguan, tu fe se fortalece y te levantas con una fe vibrante. Entiendes el plan de Dios, entiendes el porqué de los problemas y tomas la oportunidad de hacer crecer esa fe y de afirmar tu palabra o tu compromiso con Dios y seguir adelante. Por la fe, Abel ofreció ese mejor sacrificio. ¿Cómo es que puedo obtener esa fe? ¿Cómo se obtiene la fe? ¿Alguien sabe lo que dice Romanos 10:17? La fe viene por el oír la serie. La fe viene por el oír la historia. ¿Por qué viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen el hábito de leer la palabra de Dios en su vida diaria? Estudiarla, analizarla, memorizarla, profundizar. El que busca, halla, encuentra, y el que clama, Dios le oye. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres tener fe, tienes que leer la palabra de Dios. Hay que ser constantes en la lectura de la palabra del Señor. Cuando le buscamos en fe, debemos creer que Él lo puede hacer. Y no caigamos en el error de acercarnos a Dios con la conciencia de la fe, pero con una mente negativa o dudando. Por eso el versículo 6 dice, crea que le hay. Acércate con fe, no con duda. Que hay y que es galardonador de los que le buscan. Muchas veces el cristiano lo busca, pero en su mente está diciendo, en verdad Dios lo hará. En verdad Dios me podrá sacar de este problema. Y esto es una contradicción, claro que sí, que no consigue nada, porque la incredulidad es el enemigo de la fe. A lo mejor tú como padre, en algún momento en la vida de tus hijos, cuando tenían sus 2, 3 años y empezaban a caminar, por ejemplo, los subes al borde de esta plataforma y le dices, aviéntate hijo, yo te aparo. Y el hijo, como que sí, como que no. ¿Se acuerdan ustedes, hijos? Que papá les decía, aviéntate, te suben el ropero, ¿no? Y te dice, aviéntate, yo te cacho. Sí, de veras, papá, y órale. Después de varios intentos se avienta y papá lo cacha. Entonces el hijo aprendió algo. ¿Qué aprendió? A creerle a su papá. Otra vez. Ahí está el hijo, y al rato nomás, papá, ahí te voy. Y el papá apenas alcanza a voltear para cacharlo porque ya sabe que su papá lo cacha. ¿Cómo te acercas tú a Dios? ¿Cómo es tu fe cuando te acercas a Dios con alguna necesidad?
dudando como este hijo que todavía no aprende qué es la fe, creyendo que a lo mejor Dios no podrá, o sintiendo a Dios como quien está muy lejano y que no te alcance a escuchar. Muchos cristianos tratan de forzar las bendiciones de Dios, tentándolo, y terminan como ese hombre que intentaba volar desde la ventana del 5º piso, o creyendo, yo puedo volar, yo puedo volar. Tal vez recordamos aquella escena cuando, terminando de predicar y sanar a la gente, Jesús dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Dice que los discípulos agarraron el barco y subieron, se fueron. Jesús fue al monte a orar. Pero en la noche, los discípulos estaban a medio mar remando con mucha fatiga, porque un viento fuerte se había levantado y ellos no podían. La palabra había sido dada. Esto es muy importante, porque la fe real es aquella que se basa en la palabra de Dios. ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos en esa ocasión? Pasemos al otro lado. Jesús les dio una palabra de destino. Y aunque la tormenta se levantó, los discípulos llegaron al otro lado. Cuando Dios da la palabra, lo único que tú tienes que hacer es obedecer. Ahora, no quiere decir que no se vayan a presentar problemas, estorbos, impedimentos, situaciones difíciles. Pero Dios dijo, pasemos al otro lado. Dios no les advirtió de la tormenta que se iba a levantar en el mar. Él sabía que iba a levantarse ese mar, y en esa manera Jesús estaba probando a sus discípulos si tenían fe. Ellos siguieron remando con muchas fuerzas, eran hombres de batalla y no podían atravesar hasta que Cristo se acercó a ellos y los llevó a la orilla. ¿Por qué? Él mismo había dicho la palabra, pasemos al otro lado. Cuando tú enfrentas situaciones muy difíciles, escucha esa palabra de destino. Cuando Dios te dice, pasa al otro lado. O te dice, aguanta, sigue remando. No te desesperes, sigue luchando. Lo vas a pasar, lo vas a lograr. Vas a llegar. Y cuando llegamos al fin, al otro lado, después de tantas luchas, llegamos con una fe fuerte, con una fe firme, con una convicción de que Dios lo hizo. Y eso nos da ánimo para enfrentar las que vienen más adelante, y aunque sean más fuertes. Recordamos que aquel día nos ayudó, esta no será la excepción. Dios está conmigo y Él me va a ayudar. Y en esa convicción enfrentamos los retos de la vida, las tribulaciones, los problemas, las necesidades, porque sabemos y ya aprendimos cosas, como ese niño pequeño aprendió a confiar en su papá. El Hijo de Dios debe aprender a tener fe en Dios y en creer que la palabra que Él dijo la va a cumplir, porque somos sus hijos. Él no nos va a engañar. Él no nos va a defraudar. Él nos dijo lo que hay que hacer, nosotros simplemente hagamos lo que Él nos dijo que tenemos que hacer. Amén. Pasemos al otro lado. Dios dice primero, tú cree enseguida y obedece. No digas tú primero y hagas tú segundo, porque entonces vas a fracasar si haces algo que Dios no te dijo que hicieras. Si la palabra no lo dijo Dios primero, no tienes por qué decirla tú, porque no va a funcionar. El primer paso para ejecutar esa fe lo da Dios.
¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que ¿qué? Que yo te mostraré. ¿Quién dio la palabra? Dios. O sea, Abraham no dijo, ya me aburrí aquí en Ur de los Caldeos, me voy a ir a ver dónde llego. No dijo eso, ¿verdad? Dios le dijo, salte. O sea, Abraham estaba muy cómodo, tenía sus ídolos, tenía sus dioses, tenía su esposa, aunque no tenía hijos, pero él estaba feliz, tranquilo. Ni siquiera pensó que Dios lo conocía, porque él no amaba a Dios, él era un pagano. Abraham era un pagano en ese tiempo, pero escuchó la voz de Dios y le dijo a Abraham, sal de tu tierra, sal de Ur, sal de la casa de tus padres. ¿Y qué hizo Abraham en obediencia? Salió, se fue. Y de él hizo una gran nación por su obediencia y por su fe. ¿Qué le dijo a Sara? Tú vas a tener un hijo. Sara se rió porque ya estaba viejita, 90 años, 80 años, y estéril toda la vida. No le creyó, pero Dios dijo. Y en su tiempo volvió con Abraham y le dijo, tú vas a ser padre de mucha gente. ¿Puedes contar las estrellas del cielo? ¿Puedes contar la arena del mar? Así va a ser tu descendencia. Sara y Abraham meditaban, ¿y cómo será esto? Hemos intentado tener un hijo por más de 80 años y no lo hemos tenido. Pero ellos creyeron lo que Dios dijo y en su momento se cumplió la palabra. Cuando el pueblo está encajonado entre cordilleras de montañas, está enfrente el Mar Rojo y atrás viene el ejército de Faraón, seguro iban a ser muertos. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hizo? Fue y le reclamó a Moisés, no clamaron a Dios. ¿Por qué nos sacaste a morir aquí? No había sepulcros en Egipto para que muriéramos allá. Moisés tiene que clamar a Dios y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Extiende tu mano y abre el mar para que el pueblo pase. Diles que marchen. ¿Quién dijo la palabra? Dios. Moisés obedeció, extendió la mano y el mar se partió en dos. El pueblo pasó en seco. Fue librado milagrosamente porque Moisés actuó en fe a lo que Dios le dijo. Cuando ellos terminaron de cruzar, a medio mar venía el ejército de Faraón, intentando hacer lo mismo, intentando hacer algo que Dios no les había dicho. Y Dios le dice a Moisés, vuelve el mar, júntalo. ¿Por qué pereció el ejército de Egipto a medio mar? Porque hicieron algo que Dios no les dijo que hicieran. La fe es la que se hace en obediencia a la palabra de Dios. Cuando cayeron los muros de Jericó, ¿quién le dijo o por qué se le ocurrió a Josué decirle al pueblo, vamos a darle vueltas a la ciudad 6 días una vez y el 7º día le vamos a dar 7 vueltas y vamos a gritar todos y van a caer los muros de Jericó? Ahí suena muy ilógico. No se puede razonar con la mente, cómo con el grito y cómo dando vueltas esas murallas que eran enormes,
que protegían a la ciudad fueran a derrumbarse. ¿Y qué sucedió? ¿Usted sabe? Cuando ellos dieron la última vuelta y gritaron, los muros se derrumbaron. ¿Pero quién dio la palabra de que hicieran eso? Dios le dio instrucciones. La fe se basa en la palabra de Dios. No hagas nada si no está basado en la palabra de Dios. Hay mucha gente hoy haciendo hablar a Dios lo que Él no dijo. Dios me dijo que te casaras conmigo. Órale, pues me tiene que hablar a mí primero, ¿no? O Dios me dijo que fueras a hablarle a mi abuelito. ¿Y por qué no habla conmigo? ¿No será que te está diciendo a ti, no quieres ir tú? Hacen hablar a Dios palabras que Él no dice. Eso no viene de Dios. Cuando Pedro caminó sobre el agua, nomás caminó porque sí, o tú has leído la historia. Señor, si eres tú, di que yo vaya. ¿Y qué dijo Jesús? Ven. Y ahí va Pedro. La Biblia no dice cuánto caminó, pero su fe le falló. Pero caminó sobre el agua. ¿Quién de nosotros puede dar un paso en el agua? Y volvió al barco otra vez. Bueno, Jesús ya lo traía en brazos porque pobre Pedro se andaba ahogando. Bueno, pero ¿quién dio la palabra? Jesús dijo, ven. Le reprende porque había tenido una fe débil. Hubiera podido caminar Pedro todavía más. Una fe en la vida práctica es en la vida de Noé. ¿Se acuerdan que Dios le dice, constrúyete un arca porque yo voy a destruir al mundo con un diluvio? Génesis capítulo 6, lo pueden leer ustedes en su casa. El ambiente en el tiempo de Noé era muy parecido al de nosotros hoy. Mucha maldad, mucha violencia, mucha corrupción. El pensamiento del hombre era solamente de continuo al mal. Estaban bien corrompidos, llenos de violencia. Cada quien hacía lo que quería. Mataban, secuestraban, degollaban. Los zetas gobernaban el mundo. La nueva generación también. Dios le dice a Noé, constrúyete un arca. ¿Y dónde está el mar, Señor? Así le dijo Noé. No. O dice, Señor, yo no soy carpintero. Imagínate construir un arca de más o menos 14,000 toneladas. ¿Cuántos árboles hay que cortar? ¿Cuántos árboles hay que arrimar? ¿Cuánta madera hay que labrar? ¿Cuánto hay que pegar, unir, colocar? No había mar allí. Era ilógico. Por eso la gente juzgaba a Noé como loco. Oye, pero ¿cómo dices que un diluvio va a inundar la tierra si ni sabemos qué es eso? Va a caer agua del cielo, arrepiéntanse. No, no estás loco. Estoy preparando un arca para que se salven, pero escuchen, cambien su manera de vivir. No, no estás loco. Algo te pasó. Imagínate cuando le dijo a su esposa y a sus hijos, cuando les transmitió el plan,
todo el proyecto. ¿Tú crees que ellos inmediatamente también creyeron? La Biblia no lo dice, pero sí dice que trabajaron juntos. Fue capaz de convencer a su familia para que se involucrara en la tarea. Que tuvieron problemas en algún momento, tal vez sí. Tal vez la fe de algunos de ellos flaqueó y dijo, esto está muy pesado, 100 años trabajando, 100 años predicando para que nadie creyera. Bueno, el arca no era para navegar, era solamente para flotar, que no estaba el mar cerca para llevarlo, era nomás para salvar a las familias que creerían. Era una total locura para la mente humana lo que estaba haciendo Noé, pero Noé tuvo fe en creer lo que Dios le había dicho. Ellos no conocían ni siquiera la lluvia, no estaba cerca del mar. Si en aquel tiempo estuviera lloviendo, a lo mejor podrían tener un poco más clara la idea de lo que iba a suceder, pero no llovía en ese tiempo. ¿Sabe que Dios estaba bien feliz con la fe de Noé? Él se alegraba viendo a Noé trabajar día tras día. Les gritaban, se burlaban, posiblemente los maldecían también, pero él seguía creyéndole, declarando su fe. Dios va a cumplir su palabra y yo tengo que salvar a mi familia. ¿Cuántos padres están construyendo el arca de su familia en donde se puedan salvar sus hijos? Esa es nuestra tarea. Un diluvio de maldad está corriendo por el mundo y se está arrastrando a mucha gente. En este tiempo, el pecado, la violencia está a toda fuerza y está arrastrando a muchos cristianos también. Por eso necesitamos estudiar y profundizar, memorizar, meditar en la palabra de Dios, porque de ahí viene nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es la roca de nuestra salvación. La fe es la puerta a lo extraordinario de Dios. Es el poder de Dios a nuestra disposición, sabiendo que todo está bajo la soberanía y la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan la historia de Goliat y David? Sí, es muy conocida esta historia también. Aquí está el pueblo de Israel que sale en batalla contra los filisteos. Y un paladín gigante llamado Goliat, mañana y tarde por 40 días, sale y grita, ¿quién de los israelitas quiere levantarse para pelear conmigo? Dice la palabra de Dios que el ejército de Israel tenía mucho miedo. Hasta el mismo rey, el capitán en jefe el mero también tenía miedo. David llega a visitar a sus hermanos sin saber lo que estaba pasando allí y de pronto escucha los gritos de este hombre. Dice, ¿quién es este incircunciso filisteo que se atreve a ofender al Dios de los ejércitos de Israel? Pues es Goliat, nos está retando a pelear, pero no tenemos la fuerza. Yo voy a ir. Dice, cuando yo pastoreaba las ovejas de mi papá y venía un oso o un león, yo lo agarraba y lo destrozaba, y este va a ser uno de ellos. Saúl le dijo, no vas a poder. Fíjense, le dice uno, no vas a poder. Segundo, tú eres un muchacho, además eres guapo. Y luego le dice, él es
un guerrero desde que nació. Yo voy a matarlo. Está tan grande que le voy a atinar bien. Saúl veía las circunstancias y dijo, yo no puedo. David veía las circunstancias y dijo, mejor le atino. O sea, puedo dar en el blanco. Dos perspectivas diferentes de fe. Cuando vienen las pruebas, ¿bajo qué perspectiva tú ves tus problemas? Como ese gigante que no se puede pelear ni vencer y del que te somete a temor y miedo, duda y todo eso. O de aquel que dice, este también me lo puedo tumbar. Este también me lo puedo echar. Y no solo eso, le voy a cortar la cabeza y hasta con su misma espada. Fíjense lo que dice David. Este no me va a vencer. Lo voy a matar y le voy a cortar su cabeza y me lo voy a llevar de trofeo a mi casa. Se llevó su espada también y su lanza de Goliat. Esa es la manera correcta de ver las cosas en fe. Creyendo que Dios está conmigo, enfrento las pruebas, cualquiera que éstas sean. El que pelea las batallas no soy yo, es Dios. Yo solamente me lleno de fe y actúo en consecuencia. ¿Sí? David dijo, este será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Quieres leer esa historia en 1 Samuel capítulo 17? La diferencia de perspectiva entre Saúl y David era la fe, porque la fe cambia el panorama. Y en este caso abrió la puerta a lo sobrenatural de Dios, abrió la puerta a lo extraordinario y tuvo victoria. Dos formas diferentes de ver las cosas, con los ojos naturales o con los ojos espirituales, con los ojos de fe o con la duda y temor. Entonces la diferencia lo hace la fe. ¿Cuál es tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Es una fe grande o es una fe pequeña? Y cada día esa fe va a ser probada en nuestra vida. Y cada vez más, y cada día puede ser más fuerte y más pura. La fe de Pedro fue probado cuando él echó el brinco al mar. Era muy débil porque dio unos pasos. Fue probada. Sabe que Dios va a probar nuestra fe y prueba nuestra fe todos los días. Esas circunstancias difíciles que de pronto enfrentas son esas pruebas de fe para ver cómo reaccionas tú. Qué pena que a veces reaccionemos con miedo. Qué vergüenza que a veces reaccionemos con temor o con reclamos o enojándonos o desesperándonos. Cuando podemos reaccionar en fe y aprovechar la oportunidad para crecer más, para mostrarle a Dios que en verdad le creemos. Y para que esa fe pueda agradar a Dios. Sería bueno que examináramos nuestra fe. Puede ser que encontremos una fe débil que apenas si acaso nos puede sostener en pie. Pero puede ser que también sea una fe firme y fuerte, que podamos animar a otros que están debilitándose para que no se detengan y avancen, ayudarles a seguir creyendo, a que renueven ese compromiso con Dios una vez más, que no vean las circunstancias negativas con una fe negativa, sino con una fe positiva, de victoria, de un vencedor,
de alguien que lucha y vence las batallas, porque le ha creído a Dios, quien le sostiene y le da fuerzas. Amén. ¿Qué tan importante es que guardemos la palabra en nuestro corazón? ¿Te acuerdas de ese canto que cantamos hace rato? Yo guardaré tu palabra, los dichos de tu boca. ¿Por qué? Porque guardar su palabra activa nuestra fe y nos permite creer. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Y Él no va a fallar. Él no nos va a decepcionar. Él ha dado la promesa, nosotros debemos solamente creerla. Él ha dicho un mandamiento, nosotros solamente tenemos que obedecer ese mandamiento. Pero Dios lo tiene que decir, tiene que ser la palabra de Dios, no inventos, no historias, no cuentos, la palabra de Dios, porque esta es la única verdad que nos sostiene y nos mantiene firmes. Amén. Escuchemos. Invito a que se ponga de pie. Cierre sus ojos y diríjase al Señor con toda la sinceridad de su corazón. Pídale al Señor que le ayude a guardar su palabra, a aplicarla en su vida, en toda circunstancia, creyendo que Él es quien nos ayuda y nos da el poder para cumplir su voluntad. Señor, guardaré las palabras de tu boca, siempre adoraré tu majestad, pero es mi oración que no me falten tus fuerzas y tu espíritu more en mi corazón. Como te levantaste de la muerte, levántate en mí. Así como te levantaste de la muerte, levántate en mí, Cordero de Dios. Lávame de mi maldad, purifícame con tu sangre, Cordero de Dios. Lávame de mi maldad, purifícame con tu sangre. Ante tu presencia me humillo, Señor. Vamos a cantarlo de nuevo con todo el corazón. Señor, guardaré las palabras de tu boca, siempre adoraré tu majestad, pero es mi oración que no me falten tus fuerzas y tu espíritu more en mi corazón. Así como te levantaste de la muerte, levántate en mí.
tu sangre, Cordero de Dios, lávame de mi maldad, purifícame con tu sangre, Cordero de Dios, lávame de mi maldad, purifícame con tu sangre, Cordero de Dios, lávame de mi maldad, purifícame con tu sangre, ante tu presencia me humillo, Señor, Ante tu presencia, dígale. ante tu presencia me humillo, Señor, Nos humillamos ante ti, Señor. ante tu presencia me humillo, Señor. Así es, Señor. Líbranos de la incredulidad, Señor. Ayúdanos a atesorar tu palabra, Señor. A tener esa disposición cada mañana, Señor, para escudriñar la Biblia, Señor, que es tu palabra. Para escudriñar esos versículos que nos enseñan cómo quieres que nos comportemos en este día, Señor.